Senadora, ¿qué se está haciendo en el tema de VIH, pero fundamentalmente en estas áreas que se ha conocido que se está haciendo uso, pero transversal también en las actividades mineras, no solamente de mercurio, sino de otro tipo de metales y elementos altamente tóxicos? ¿Cuál ha sido la labor y usted cómo está encaminando su gestión en este tema puntual? Bueno, quisiera comenzar por felicitar, francamente, el trabajo periodístico que le dio relevancia y existencia para muchas personas. En muchos casos están siendo los periodistas, como tú, Claudia, también como el señor Kisbert, que ahora está trabajando en 360, o en su momento también, por ejemplo, Jimena Mercado, sí, que de pronto hacen visibles algunas cosas con reportajes de investigación. Y eso es exactamente lo que ha pasado en Viacha. Han llamado nuestra atención a través de una denuncia. Lo que yo sabía antes del reportaje es que las mediciones que hicieron en algún momento como una forma de práctica, la gente de química de la UMSA, si mi memoria no me falla, ya mostraban que había una concentración especialmente brutal en Viacha de tóxicos. Entiendo que en el agua, no sé si hicieron mediciones también, digamos, de suelos. Y lo siguiente que vino es este reportaje. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros, en este caso, también hemos acompañado, ¿no?, eso que surge del periodismo de investigación. Y lo que nosotros hemos hecho en este caso, bueno, primero acompañar una inspección que se ha hecho a través de mi equipo y luego mandar una petición de informe específicamente a la gobernación en la que estamos empezando a tratar de armar la información que no es pública. Quisiera que se entienda. El gobierno tiene como política consistente el ocultar información. No hay información disponible y uno tiene que andar preguntando, y nosotros tenemos la prerrogativa de mandar peticiones de informe, que se supone que nos lo tienen que responder. Lo que pasa es que no siempre se hace, o si se hace tarde, o se hace de manera incompleta. Pero la información que hemos recibido de la gobernación, le hemos preguntado, usted, porque es prerrogativa, es competencia de la gobernación, ¿usted a quiénes ha autorizado para poder manejar dentro del territorio de La Paz metales pesados y en general sustancias peligrosas? Hemos recibido esa respuesta hace no mucho tiempo y vamos a continuar con esta investigación. Voy a explicar enseguida cómo. En esa respuesta, ¿qué se nos dice? Que hay 20 licencias para este tipo de sustancias. Estamos hablando, por ejemplo, de manganeso, estamos hablando de cianuro, estamos hablando de mercurio y estamos hablando de un par más, cadmio, y hay otras que no tienen aprobación alguna. Entonces, a partir de esta información, que es adicional a la de la licencia ambiental, ¿no?, es quién tiene autorización para manejarse con estas sustancias, es que vamos a cruzar información, porque a nuestro entender ninguna de estas aprobaciones incluye operaciones que estén en Viacha. O sea, que la ilegalidad va por ese lado también. La gente debe entender, porque a ratos cuesta entender todo esto, que ustedes con este reportaje en realidad han abierto brecha. ¿Qué es lo que quiero decir? Hasta hace poco en este país nadie se ocupaba de estas cosas. No había reportajes, o por lo menos no suficientes para generar conciencia pública de lo que es la contaminación de las aguas por la minería. No existe. Entonces, lo que ocurre es que no están claras, no están claros un montón de procesos y no están claras los solapamientos de competencias. Entonces, este es el trabajo al que nosotros vamos a tratar de contribuir, por un lado, para entender si es que hay algunos ámbitos de la normativa en los que podríamos ayudar. Les voy a dar un ejemplo. Lo que nosotros hemos llegado a entender, ya no solo por el caso de Viacha, sino por toda la minería ilegal en la cuenca amazónica, particularmente a cargo de las mal llamadas cooperativas mineras, es que no es posible en este momento de manera clara obtener pruebas, que es lo que han hecho en la inspección, pruebas de contaminación de agua
protocolos claros y entidades claras para poder utilizar eso como evidencia en juicios, ¿no? Entendemos, y esto lo tenemos que ir aclarando, que por ejemplo, si la UNSA o cualquiera de estos laboratorios de las universidades, que son muy completos, no es directa la posibilidad de que ellos hagan un informe y que ese informe sirva de evidencia. Ese es, por ejemplo, un problema de esta falta de claridad en el sistema, porque nunca nadie pensó en este sistema ni lo ha utilizado. Lo otro es entender cuál es el punto entre estas autorizaciones de la gobernación y la efectiva utilización, por ejemplo, en Viacha, de los que están procesando mineral. Y eso se conecta con las autorizaciones de la alcaldía, sobre qué base está dando la alcaldía autorizaciones y cuáles son entonces las responsabilidades del municipio para no solo medir, sino evitar contaminación de aguas subterráneas, por ejemplo. Entonces, todo eso, nuestra tarea este año va a ser tratar de cerrar todo eso para entender lo siguiente, que es lo que estoy tratando de dejar en claro. No tenemos un Estado que tenga claro cómo impedir y eventualmente sancionar este tipo de actividad de contaminación del medio ambiente por actividades de procesamiento minero en concreto. Es más fácil en la extracción de minería, ahí tenemos un poco más de claridad. Pero aquí en el caso de Viacha estamos hablando de mineral que se trae de otros lados y se procesa en Viacha. Y el procesamiento en Viacha, por lo visto, está utilizando grandes cantidades de cianuro. El cianuro, hasta donde yo entiendo, y esto porque lo he preguntado a expertos, el cianuro es altamente peligroso y debe ser trabajado con altísima tecnología. Es decir, hay que tener unos cuidados adicionales con el cianuro. Y lamentablemente nada de eso está normado, está arreglado, no hay protocolos. ¿Me dejo entender? No está. Es como tierra de nadie. Y eso es lo que demuestra el caso de Viacha. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, está el tema de la salud. Aquí tengo un informe de Jubileo. La gente tiene que saber que en Bolivia las enfermedades que eran tradicionales, por ejemplo, las transmisibles, las enfermedades como, no sé, el resfrío, la diarrea, ese tipo de enfermedades, están retrocediendo para que la mayor parte de la población boliviana esté enferma de otras cosas, y que son enfermedades gastrointestinales y del corazón. Y las gastrointestinales, por ejemplo, las enfermedades de este sistema pueden tener que ver con la contaminación, por ejemplo, del agua que estamos tomando o de los alimentos que estamos consumiendo, precisamente por este caos del que estoy hablando. Y eso ya se ve en las estadísticas de las que Jubileo está haciendo, está registrando. Y tampoco nuestro sistema de salud tiene los protocolos, por ejemplo, para identificar claramente contaminación por cianuro o contaminación por mercurio. Es decir, una posta sanitaria o un hospital, llega una persona con enfermedades, con ciertos síntomas, y deberíamos tener protocolos para decir, eso puede ser intoxicación de cianuro, esto puede ser intoxicación de mercurio, y registrarlo como lo que es. Y permitirnos entender que ya en Bolivia podría haber, y eso es lo que nosotros vemos, creo que tú también lo has visto, una tendencia a tener más enfermedades, por ejemplo, como cáncer, ¿no? En el caso del mercurio ya se está viendo claramente otro tipo de problemas como motricidad, niños que nacen con problemas cognitivos, etcétera, etcétera, que se sabe. Entonces, pero no hay un sistema estatal para impedir, para sancionar y tampoco para diagnosticar los efectos en la salud. Eso es lo que nos queda por hacer. Nosotros desde acá vamos a tratar de contribuir a eso. De hecho, tenemos pendiente, y ojalá que pueda ir, por ejemplo, a Viacha. No es un único caso, Viacha, pero es un caso emblemático que hay que entenderlo, y a partir de ese caso tratar de aprender y entender todo lo que nos está faltando, y ojalá poder cumplir antes de que nos vayamos en contribuir a que esto sea menos caótico y ojalá ordenado. Es mucho pedir tal vez, pero menos caótico de lo que es ahora por la vigencia de los derechos de la gente.